Ahora que ponga YouTube, ella abre su computadora y el escudo está al revés. ¿Por qué? Porque cuando cierra la computadora ella lo ve al derecho. Nunca, vos cerrás y guardás. No, para mí lo cierra y dice de qué equipo era, claro, cómo le fue este año. Hace una reflexión y lo guarda en la mochila como diciendo, va. Está bien, poné que Otro está año bien. difícil, Ponele que otro está año bien. y lo guardo en la mochila. Bien, Para y no olvidarme. El puesto número 1 es el que todos imaginamos. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. ¿Lo sabe Obla? No, Por ejemplo, yo imagina el puesto Estoy casi número 1. seguro cuál es el número Ay, 1. chicos, Y para mí duró muy poco tiempo. Yo soy... duró menos de lo que esperábamos. Porque tuvo parte 2, pero ya nadie seguía subido esa historia. Claro, es como muy fuerte para que se haya ido como agua entre los dedos. Sí, ¿no? porque creo que fue muy intensa la parte 1. Estamos no hablando, daba energía. Estamos hablando de El WandaGate. el WandaGate. El WandaGate. Por supuesto, que tuvo su serie en plataformas, tuvo de todo, pero poco contenido. A ver, yo creo que lo necesitábamos como país, en el momento en que apareció lo necesitábamos y nos Sí. subimos todos rápidamente, pero fue mucho, muy intenso, muy difícil de digerir todo. A mí me resultó muy difícil de digerir que esté la China Suárez de nuevo involucrada en un conflicto Claro. de este estilo, tipo, no es posible que esto esté pasando de nuevo. Claro. Y fue muy intenso todo. Y yo creo que por eso, como que lo vivimos con toda la intensidad que a los argentinos nos gusta vivir las cosas, nos subimos todos esa oleada, pinchó un poquito y cuando se volvió a activar, ya estábamos afuera. Es como darte un atracón, ¿viste? Cuando decís, del tubito de alfajorcito me voy a comer 1, pero te terminás comiendo 4, 6. después te sentís 6, te sentís un poquito mal. ¿No? Más o Totalmente, menos. tal cual. Yo creo que es exactamente eso. Fue un lindo atracón que necesitábamos en un momento de angustia, pero fue eso. Sí. No estamos para sostener. Yo si fuese prensa de la China, le digo ya otro quilombo. Ya, ¿no? Parate en ese lugar y es muy... ¿Y cuál es? Soy así, ¿cuál es? Ya, pero ya Y con pero- un presidente metete. Y si sos Sí, no bajes. prensa de Wanda, que Wanda... porque No, ahora ya Wanda no. tiene una buena prensa. Wanda es la prensa. Es la Claro, prensa. es su propia prensa. Pero digo, ahora no te metes en las historias a saber qué comen para Navidad. Todo medio que ya fue si se amigaron. Eso es verdad, pero a mí ya no me importa el estado de la pareja de Icardi y Wanda, pero Wanda está haciendo una carrera sola primero. La eligieron como la cara de la campaña de la nueva serie, de la nueva temporada de Emily in Paris, que es una serie de Netflix, y ella es como ella en París. Ya Ajá. Netflix la agarró. Lanzó su marca de cosméticos, vino acá a la Argentina, la lanzó en el Abasto, hoy se disfrazó de vendedora para vender ella. Digo, Wanda está haciendo cosas. Hoy se juntó con el niño pastelero y le compró una torta, se sacó foto con el niño pastelero. Para mí está en otro nivel Wanda, para mí ya Claro, está en otra liga. Icardi es decoración en este sí. momento. Me gusta, para mí el jugueteo que nos agarra, el jugueteo al progre bobo como yo, jugueteo moral, decir lo que hizo, no, qué sé yo, para mí Wanda ya ni es, No. ya ni entra en ese, ya no hay que juzgarla, o no con los mismos valores del progre bobo. Exacto, yo pienso lo mismo, creo que hay que consumirlo con la liviandad con la que se consumen estas cosas. No pensar que por consumir esto estás poniendo en juego tus valores y tus principios, ¿no? Para nada. Es muy difícil vivir así igual, ¿no? No se puede, qué estamos agotador, cansados. Qué agotador. Estamos todos muy Me cansados. agota de solo pensar en vivir de esa manera. ¿Y qué deseas como cierre? ¿Qué deseas para la farándula o qué te gustaría que pase Ujú. en enero? En los primeros, porque después que termina el Navidad, Año Nuevo, hay una depresión. ¿Qué necesitas que pase? ¿O qué deseas? O ojo que siga diciéndote cosas y no te deje pensar y no te deje decir. ¿O qué pensás en el, o qué? A mí, Perdí un algo toque, me que... perdí un toque. Algo que me pone muy contenta son los romances con mucha diferencia de edad. Ajá. Estoy para meter un Graciela Alfano, Matías Salé, pero una reversión. Así. ¿No hay nadie ahora? Bueno, una que se sospechó, que la negaron, es Graciela Alfano y Nico Quiato. El Mirá. nombre de este estudio. El nombre de este estudio. Sí, pero todo negado. ¿Lo negaron los Que todos protagonistas? Los protagonistas lo negaron. Pero estoy Ok. para una así, una potente. Bien. Martínez 40 Valeria años de Lynch, diferencia de edad. pero Martínez Valeria Lynch, que para mí ya no es un romance, una pareja recontra establecida, estable. pero cumplen eso. Es como Sí. el ideal del amor, del Una nuevo nueva, amor. una nueva de esas. Una Una nueva y nueva más de esas. choqueante, que visualmente sea choqueante esa pareja. Espectacular. La diferencia de edad. Bueno, desealo Estoy para una de fuerte, esas. desealo fuerte, fuerte, y a las 12, cuando levantes la copa, Voy a estar pensando en eso. vas a estar pensando en eso. Qué linda. Gracias, Galia Moldaski, por todo este año. Gracias por invitarme, los quiero. Felicidad, chis. De todos los mundos posibles nos tocó uno con montañas que parecen toboganes, dunas que parecen rampas, caminos que son una aventura, un lugar ideal para disfrutar con una pick-up raza fuerte Ford. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas.
I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a Savior's own belief. One love. What about a one heart? What about let's get together and feel alright? As it was in the beginning, one love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Saying, one love. What about the one? What about the let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind. One heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Miércoles suena vuelta y media, es el ombligo de tu semana, con el tanque al 50% y los platos por lavar. Una nueva estación. Una nueva experiencia. Urbana Play 104.3. Verano. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. No hay un solo momento para la sidra, ni una sola sidra para todos los momentos. Vos elegís, Demisec, Dolce, Pera. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Está Sebastián Becasese sentado acá en la terraza. Messi. Mi hermano había jugado con su hermano en la cuarta en Central Córdoba. El día que se terminan yendo a España, justo nos cruzamos el aeropuerto porque mi viejo viajaban. ¿Fue a Barcelona con 13 años? Claro, le conté esa anécdota y nos fuimos abrazados. La verdad que tuvimos un vínculo muy lindo porque aparte Leo es una persona muy sencilla, muy humana. Maneja ser el número uno como nadie. Y me parece que a mí eso es lo que más me acercó a él. Y bueno, siempre cuento, ¿no? La verdad que la relación que he tenido con él ha sido muy linda. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Si hay QR, cualquier QR, paga desde App Macro con Modo. Ahora, la manera más práctica de pagar donde y cuando quieras con QR es desde App Macro con Modo. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo y comercial. Solo para pagos con débito en cuenta. En estas fiestas, descubrí los mejores regalos en Farmaplus. Hasta el 31 de diciembre, aprovecha 10% de descuento más 3 cuotas sin interés en fragancias. Farmaplus, farmacias y perfumería. Encontranos también en farmaplus.com.ar. Farmaplus. Farmaplus, ayudamos a cuidarte. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. ...25, 26, 28 y 29 de octubre 2022... Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial.
Mediglove, una empresa dedicada a la producción y comercialización de guantes de uso descartable. Mediglove, cuidamos mucho más que tus manos. Conoce más en www.mediglove.com.ar. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Esta es la banda de sonido de todas las niñas y niños de entre 3 y 11 años que se están vacunando contra el COVID-19. Todos somos héroes anónimos. Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar/vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en cada rincón del país, en el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Estás volviendo a casa y se viene esa charla que están postergando hace tiempo. No pienses en eso ahora. Escucha Vuelta y Media. Hello, Moto. Julieta Shulkin nos trae lo último en tecnología en Urbana Playtech, auspiciado por la nueva familia Motorola Edge 20 y su sistema de cámaras con sensor de 108 megapíxeles. Con el Motorola Edge 20 Pro, graba videos en 8K y saca fotos nítidas a distancia con el Super Zoom de 50X. Nueva familia Motorola Edge 20. Find your edge. Conoce más en motorola.com. A partir de una nueva actualización, WhatsApp ya no permitirá que una persona desconocida pueda ver la última vez que te conectaste y si estás en línea. Y otra opción que ya se está probando en la versión beta de WhatsApp, es decir, en la versión de prueba, tanto para Android como para iOS, es posible restringir qué contactos pueden ver la última vez que una persona inició sesión. Hello, Moto. Julieta Shulkin nos trajo lo último en tecnología en Urbana Playtech, auspiciado por la nueva familia Motorola Edge 20 y su sistema de cámaras con sensor de 108 megapíxeles. Con el Motorola Edge 20 Pro, graba videos en 8K y saca fotos nítidas a distancia con el Super Zoom de 50X. Nueva familia Motorola Edge 20. Find your edge. Conoce más en motorola.com. Justo antes de llegar, Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Pablo Fábregas. Vuelta y Media en la radio. Presenta el estado del tránsito Electrodomésticos Liliana, con la más completa línea de ventilación. 7:15 de la tarde. En este momento hay una congestión en Panamericana, sentido al norte, desde General Paz, y demoras en la autopista Moreno al oeste. Muchas gracias. El tránsito ya no es una preocupación. Ahora disfruta el verano con las innovaciones en ventilación de Electrodomésticos Liliana. Sistema Cool Breeze que emite gotas micronizadas. Línea Air Cyclone con más diseño y potencia. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Y dispositivo Repeller que ahuyenta a los mosquitos. Liliana. Ventilación que evoluciona. No voy en tren, voy en avión. 7:17. Pablo Fábregas nos trajo estadísticas con respecto a escapadas, vacaciones, destino, permanencia. Un dato de color, pero soportado por una encuesta. Más del 90% de los argentinos y argentinas considera que este país es un destino turístico muy atractivo, tanto para los locales como para extranjeros que busquen destinos especiales. No sé a qué se refiere con destinos especiales, pero destinos, en fin. Especiales, sí.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Es un gran país para visitar desde lo cultural, desde las ciudades y también... Lo distinto. Y aparte por la cantidad de paisajes que atravesamos y atractivos naturales que tiene este país, y además de que cada provincia y cada ciudad tiene lo suyo también. Sí, estoy de acuerdo con más del 90% de los argentinos. Bien, Oblap. Casi la mitad de los y las argentinas que se van de vacaciones dicen, sí, pero no quiero un lugar con mucha gente, ¿sabes? No quiero muy concurrido. No quiero un lugar no quiero estar apretado. Estamos toda la reunión, sí. Y nuestra frase es, y bueno, vacacionar en mayo. Claro. Porque ahora donde vayas va a haber mucha gente. A menos que no, hay un destino que solo yo lo conozco. Bueno. Y otro 50%, casi el 50%, respondió que no vacacionaría o elige su destino turístico a partir de la cantidad baja o alta de casos de COVID. Ahora no sé si es un tema que está tan fresco esto. Che, hay mucho COVID, no viajo a... A menos que me digas Estados Unidos, que están zarpados algunos, Alemania, no sé, pero si es por acá... ya no está tan, me parece, tan la información... Argentina. Claro, no tan localizado. Claro. Creo que el año pasado estábamos más diciendo, mira, Bariloche está más arriba, pero la costa estaba todo más diferenciado, estábamos todos más encima de esa data. Me parece que hoy estamos todos un poco cansados, sí nos estamos cuidando, pero como medio en general. Si suben o no suben, pensás en Argentina, no pensás tan localizado. Eso, es Argentina, Argentina sí, Argentina no, pero después no hay nada. ¿Con quiénes se van de vacaciones? Si querés vamos cerrando con esto, me queda algo más si vos también querés. La familia es con quienes compartís tus vacaciones en un 54% de los casos. Pareja, 29% de los casos. Acá también pareja, si no es familia. Es una pregunta que me hago. Muy buena. ¿Pareja de familia? ¿Podemos hacer la encuesta? Claro, pareja desde la definición no sé cómo es, pero me parece que si dos personas tienen un proyecto en común de vida, para mí ya son una familia, pero no estoy seguro de lo que digo. Perfecto. ¿Pareja de familia, sí o no? Subimos la encuesta en Twitter. Un 9% lo hace con amigos o amigas. Sí. Y tan solo un 8% prefiere viajar solo. ¿Amigo de familia? ¿Es la familia que uno elige? No, si no le vamos a poner una encuesta cada 2 minutos, dale. No, por supuesto que no. Y entre hotel y casa alquilada, o posada, como sea, se llevan el 50% de la intención de alojamiento de los y las turistas argentinos. Muy bien, Pablo Fábregas censando respecto a las vacaciones, y nos vamos al ala 2 del estudio Nico Quiato para recibir a Derecho en Zapatillas. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches de viaje, qué lindo viajar. Y ahí es un mundo esto, tenemos 80.000 temas y me pueden preguntar lo que quieran, ¿no? La vuelta al mundo en 80 zapatillas. Recién se generó esta duda que la habíamos tenido, también estábamos charlando con Tati en preproducción. Si yo tengo la tarjeta cargada con dinero de previaje, ¿dónde se puede gastar y dónde no? Es una buena pregunta lo del previaje. Recordamos que te devuelve hasta 100.000 pesos el crédito de la mitad de lo que compraste. Si sos jubilado más. Sos jubilado 75. En aéreos, en excursiones, en alquiler de autos, en hoteles, en hosterías, en campings, en hostels, en demás prestadores turísticos inscriptos en el previaje. Eso no hace falta que vos lo uses en prestadores inscriptos, pero sí en rubros que son relacionados con el turismo. En la ciudad donde vas, ponele que vas a El Chaltén, ojalá, o ponele que volvés a Buenos Aires después del viaje, no lo gastaste todo en El Chaltén y decís, te quedó un saldo de 5.000 pesos. Vos vas a un restaurante acá a la vuelta, a la pizzería, y lo gastás. ¿El cine entra de eso? En cine también entra todo lo que es entretenimiento, salidas, en general es esparcimiento, gastronomía, así que lo vas a poder gastar. Y te consulto, Derecho, ¿tenés idea cuando haces el previaje te decía que podías tener una tarjeta física o una tarjeta virtual? Digamos, virtual. La app. Tenés que chequear después con cada uno de los prestadores si te la aceptan o no. ¿Eso hay algo recabado? Sí, antes de hacer el pago, o sea, recordamos que el pago del previaje, los conceptos, no hace falta que los hagas en el lugar de destino. Te lo van a acreditar en general antes de que viajes, unos días antes, por ahí antes. Pero lo que te quedó, tenés que avisarle a Pablo Pizzería que, mira, te pago con previaje. Ahí te muestra el QR y lo podés usar ese saldo. Perfecto. Yo en mi caso pido tarjeta virtual, después te cuento cómo me va. Pero también se puede pedir una tarjeta física precargada, que es para esos gastos. Bien. Está bueno lo del previaje, en el sentido que se puede usar. Después cada uno tendrá sus opiniones y demás, pero es una posibilidad para que no salga tan caro. Como ventaja está bueno. Después alguien puede quejarse de dónde sale el plato, lo que vos quieras. Eso es un tema. No me estoy parando ahí, pero como ventaja es grande. Tiene su opinión. Algo que me pasó que quería contarles es que, por ejemplo, un amigo de afuera que es argentino, pero está viviendo afuera, quería reservar acá una hostería en un lugar turístico de la Patagonia. Entonces entra por las páginas donde la listan, no tenían lugar.
Ajá. se le ocurre preguntar directamente al WhatsApp. Y tenían un par de habitaciones libres que por ahí se las guardan o por ahí las tienen disponibles. Entonces siempre... O se le acababan de liberar, viste que a veces también pasa. Exactamente. Alguien te bajó contacto estrecho, cualquier cosa, aparecen, y por ahí no llegan a impactar en la página. En la página, totalmente, Juli. Entonces, miren esas opciones porque vamos a tener una temporada alta en Argentina, me parece, dado que los viajes al exterior están restringidos. Ahora hablamos un poquito de los permisos y demás. Y aparte, el tema del dólar, que la devaluación hace su efecto y la gente prefiere ir de acá a la Argentina, que tenemos lugares hermosos. Claro o sea, que sí. lo que tenemos es que los viajes al exterior, que antes eran por ahí más comunes, en algunos grupos, hoy van a ser un poco menos. Bien. Algo que también está... Está caro Haití para nosotros hoy en día. Y para un argentino Haití debe estar todavía diciendo, uy, qué caro estuvo. Totalmente. Pero también algo que es importante, ¿no? Porque decíamos, está bien, podés contratar directo a la hostería, al hotel, a la cabaña y demás. La ventaja de contratar con una agencia es que la agencia tiene que dar asistencia. Sí. Justo estaba leyendo una sentencia que era una pareja que se casó, se va de matrimonio, luna de miel, contratan un crucero. El crucero, por motivos de razones técnicas, bueno, ahora es COVID, qué sé yo, no salió. Entonces se quedaron varados, pobres, en Barcelona. También es una linda ciudad para quedarse Sí, varado. no jode tanto que hace varado. Tenés que ser austero, Pero- si no la pensabas, pero es hermosa. Pero el crucero era por Túnez, Nápoles, Roma, Civitavecchia, Florencia, Pisa, Niza, bueno, tenía un montón de lugares que también querían conocer. O eran muchos días o iba rápido el crucero. Era una lancha para mí eso. Y no pudieron conocerlos. Y bueno, mandaron mails a la agencia de viajes, qué sé yo, no les dieron mucha bolilla. Y lo que dijeron ahí los jueces es que si vos contratás con agencia de viajes por convenciones internacionales, por la normativa interna, te tienen que dar asistencia. Sea cualquier tipo de agencia de viajes, es parte de las responsabilidades no solo del organizador, sino en este caso del intermediario del viaje. Entonces siempre es importante que si contratas con agencia, pedir que un poco te organiza, entre comillas, el viaje y vos podés contar con esa ayuda. Pero Lo ahí mismo te con los corresponde un seguros. lucro cesante. No solo no viajé, sino que además me perdí la posibilidad de conocer y no sé cuándo voy a volver a conocerlo. Sería el concepto sería como un daño moral o la posibilidad de la pérdida justamente es un resarcimiento. Claro. Un daño que tuvieron por no poder haber ido y por Y haber... planeé un viaje y no pude hacer lo Claro, que yo tenía planeado. El concepto sería como frustración de las expectativas. Así, en mirá ese vos. caso. Perfecto. Así que bueno, si contratan por agencia de viajes, eso. Otra cosa que es importante, seguros. Asistencia al viajero. Lean, esto siempre lo digo, la letra chica. Claro, y si no la leen, vayan al oculista porque pueden tener presbicia Hola. o miopía. Hola. Y pídanle a alguien de unos años menos que le lea, si no, sin anteojos. Totalmente. Y algo importante, la letra chica nunca puede ser menor a ciertos milímetros, creo que era 0,8, esto es un datazo. Ese es la mamusca de consejos que te da. No, bueno, pero lean, 0,8 qué? 0, la letra chica, Pablo, está regulada en el decreto de lealtad comercial, no puede ser tan chica. No, pero pensé que me ibas a decir 0,8 milímetros. Es imposible de leer. Claro. Una lupa, un microscopio. Bueno, es 0,8 centímetros. Bueno, no sé, una No, letra... eso es una letraza, eso No, es no un nene de primer grado. No te pongas en centímetro o milímetro con Pablo porque te la pelea. Sí, ya lo sé, tiene el... ¿Cómo se llama el instrumento para medir, Pablo? Que es... Regla. Calibre. No, el muy fino. Calibre, el micrómetro. Es el micrómetro. Yo usé micrómetro y aprendí a usarlo. Muy bien. Pero bueno, Tan difícil. La letra chica no puede ser tan chica. Pidan la póliza al seguro. Esto vale para cualquier tipo de seguro que alguna vez charlamos acá en Vuelta y Media. O para los seguros de viaje que son un mix entre seguro y asistencia. Ajá. Entonces hay que ver cada cual lo que te da, que es importante saberlo porque tienen distintas prestaciones, franquicias, límites, exclusiones. Si vas a hacer turismo aventura, no es lo mismo que si vas a pasear sentado en la reposera en el camping. Entonces tenés que informarle todo al seguro para que te diga qué riesgo te cubre y qué no. Algo que es importantísimo. Después me preguntaban, chiques, acá tengo el tema de los permisos. Acá un oyente de Vuelta y Media me decía, voy de viaje a Brasil en auto. Vía terrestre no es lo mismo que aérea. Brasil es un estado federal también. Entonces hay que ver cada municipio. Sobre todo, qué restricciones hay. Es como las provincias en Argentina, que tenés las provincias y la República de Córdoba, cada cual pone sus condiciones para entrar o para no entrar. Así que eso está informado en cada provincia, chequéenlo. En Brasil, por ejemplo, por vía terrestre tenés que tener, acá le contestamos al oyente, carnet de vacunación. Sí. A partir del 18 de diciembre, bueno, ya está, carnet de vacunación efectivo. Si fuiste antes a Sudáfrica, Lesoto, Botswana, no podés entrar a Brasil. Y también tenés que tener una declaración de salud de viajero y a veces te piden test PCR cuando volás por vía aérea.
Pero cada destino puede cambiar, hay que chequear Mirá, Juli, eso. esto es mega dinámico, todo el tiempo cambia. En general, otra cosa de las ventajas que si vas con el agencia de viajes te tienen que decir esto. Y si Claro. no con la línea aérea mínimamente, y si no con el lugar de destino o consulado nosotros o casa de la provincia. Tenemos un amigo cercano al que le dijeron te devolvemos el pasaje porque en este país, te devolvemos todo porque en este país es hotel a hotel. Así que ya no te puedo asegurar que con las vacunas que ustedes tengan te dejemos Claro. entrar a todos los hoteles, a todos los restaurantes. Te dejen, no te dejen. Claro, Y se claro. le frustró el viaje. Sí. Bueno, en esos casos me han preguntado mucho el tema de la devolución, los reembolsos. Lo que debería pasar en realidad si vos reprogramás, porque por fuerza mayor se cancela, se reprograma o lo que sea, es que te respeten el valor del viaje. No que te den el monto nominal en pesos porque con la inflación se devalúa. Un voucher tiene que ser. Un voucher, Juli. Claro. Porque vos compraste, por ejemplo, para ir a la hostería de Pablo en marzo. Le cerraron la Pablo ahí en Villa Paranacito, la Sí. hostería. Entonces, vos no pudiste ir, Pablo no te puede recibir por un tema de normativa. Fuerza mayor, ok, Sí. perfecto. Déjame la estadía para más adelante. Pero te dice, no, pero más adelante es más caro, maestre. Vos te ibas a ir en noviembre, que Está bien, para pero mí vos ya era la temporada pagaste. baja, Él pero tiene tu dinero. para mí era temporada baja y vos te querés ir ahora. Está bien, ¿cuándo? en una temporada razonablemente Razonable, similar. perfecto. Exactamente, no es un fin de semana largo donde es más caro, salvo que hayas pagado fin de semana largo. Bien, derecho. Otros temas de viaje, bueno, ahí leía a Floxy, amiga de la casa, una fenómena. Mandamos un besote. Un beso a Flo, Enorme. que decía, bueno, comienza la temporada de overbooking en líneas aéreas. Lleguen temprano, hoy había un corte en Aeroparque. Hola, hola. Había Ahora, oye, en esta temporada te llego temprano, claro. Sí, bueno, Sí. pero desde cemento tenías que llegar temprano, no ahora. Ah, en septiembre, dale. en septiembre caigo 3 minutos antes que cierre el vuelo. No, viaje nacional, Aeroparque, 2 horas antes. E6 internacional, 3 horas mínimo, antes. Mínimo. Esto es como la velocidad máxima, es la máxima, no lo que recomendado que por ahí son 3 horas para viajes locales. También le podríamos pedir a las aerolíneas, den más trabajo y hagan un poquito más rápidas las colas. Eso, 1 hora esperando para despachar valija en algún pero momento. Y lindo. acá es todas las aerolíneas. Pero lindo probarte perfumes en el free shop que no vas a comprar. Ese momento, No, regalátelo. prefiero estar en casa. Te haces esa mamushka de olores que después subís al avión y sos. Qué rico. Bueno. Bueno, con barbijo también y todo lo demás. Algo importante es llegar temprano y había un corte en Aeroparque, por ejemplo. Y si hay overbooking, la línea aérea tiene que resarcir al pasajero, pero te quedas sin viajar, es un tema. Bien. Y me han preguntado también en los últimos días el tema de los cambios de pasajes, reprogramaciones y demás. Ahí es un contrato el del transporte aéreo. Por lo tanto, si vos sacás desde Seiza, es Seiza. Si sacás desde Córdoba, no es lo mismo que Tucumán. Así que deberían respetar eso. A veces la línea aérea cambia. En tal caso, debería por lo menos pagar algún remis, un voucher, millas, compensar al pasajero o pasajera por ese cambio en el vuelo. Bien, derecho, todas las dudas que tengan la audiencia de Vuelta y Media, te puede escribir a dónde. @dezapatillas ahí en el Twitter. Me pueden seguir en Instagram. Sí. Y bueno, en derechoenzapatillas.com. ¿Y te tomás vacaciones o vos podés estar panza arriba en una reposera y seguís contestando consultas? No, digo? la verdad que me cuesta mucho desconectarme. Creo que voy a ir a la montaña. Después les cuento bien la semana que viene. Y me encanta el trekking y el hiking y todo eso. Bien, un mensaje que le quieras dar a todo tu público antes de despedirte de este año, derecho. Que la pasen lindo, que disfruten, que hagan todo bien, todo legal. Muchas gracias, Derecho Gracias. en Zapatillas, por este año. Nos volvemos a encontrar el año que viene. Un abrazo. Abrazo grande. Un abrazo grande. ¿Ya descubriste Reva? Es la app de servicios financieros y escucha esto, podés comprar y vender dólar MEP al toque. Así como te cuento, comprás dólares sin tope de 200 o vender dólares a una cotización increíble. Así que ya sabés, si querés ahorrar o hacer un extra este mes, hacelo con Reva. Escanea ahora el QR en pantalla, descarga la app y empezá a invertir de manera fácil y segura. Invertí en dólar MEP y además durante diciembre participás por 10 premios de 20.000 pesos. Conoce más en su Instagram, @reva_ARG, reva_ARG, Reva, todo por ganar. There was a game we used to play. We would hit the town on Friday night, stay in bed until Sunday. We used to be so free. We were living for the love we had, living not for reality. Just my imagination.
lleva a través de las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. Bueno, tenemos de estas 104 cosas la número 85. 85. A ver si te gusta, a ver si te animás. Todas me gustan. Bueno. Hasta ahora creo que te copaste en todas. Sí. La número 85 es viajar en globo aerostático. Sí, me encantaría. ¿No lo hiciste? Nunca lo hice. No, estuve cerca de Capadocia, pero no fui. Es el lugar para volar en globo aerostático más famoso del mundo, por supuesto. Capadocia en Turquía, pero también se puede hacer en Argentina. Atención, paseos en globo en Capilla del Señor. Ajá. Para 2 personas. Es un vuelo en globo compartido, incluye bienvenida, participación del armado del globo, ¿no? Prendiendo el fueguito, qué sé yo. Me re divierte. Traslado desde el lugar del aterrizaje del globo al punto de despegue y certificado. ¿Qué certificado? Y te dan un diplomita que, que volaste. La tarifa, sí, $250. Ah, salado. ¿Por persona? Dice para 2 personas. Ah, para 2 personas. Bueno, pongámosle para 2. 250 es el compartido. La tarifa acá dice para 2 personas y en dólares americanos al tipo de cambio del día del vuelo. Bien. Paseo en globo exclusivo incluye bienvenida, vuelo, traslado desde el lugar del aterrizaje al punto de despegue certificado. $375 si es para vos solo. Ah. Es como la base doble. Está bien, perfecto. Otros servicios que pueden Porque acompañar. aparte no vas solo, supone que hay un epilote. Claro, alguien que sepa. Que sepa un poco. Sí. Podés acompañar la vivencia del paseo en globo con fotos, ramo de flores, whisky, me imagino para pedidos de ¿El matrimonio. ramo de flores? Ah, ok, ahora entiendo. Whisky, chocolates, cartel conmemorativo, remera, día de campo, picada, noche de alojamiento y mucho más. Todo eso es en dólares y se va agregando. Bien, perfecto. Porque según entiendo, la canasta, o no sé, debe tener un nombre técnico, llamémoslo canasta, hay algunas que creo que son bastante amplias. Claro. Digamos, ¿no? Podés tomar tu whisky si querés. Sí, por supuesto. Esta es de Capilla del Señor, hasta 2 personas, me imagino, más el pilote, pero anda calculando entre $250. Lo que es para 2 personas. Si no, $375, voy el pilote, whisky. Sí. Y que pase lo que queda arriba. Lo que pasa arriba del globo queda arriba del globo. Lo que pasa arriba del globo queda arriba del globo. Es una de las 104 cuotas para hacer antes de morir, ¿no? Yo creo que esta no la voy a hacer. ¿No? Estoy casi segura que no. Así ¿Por la altura? No sé. El fuego, digo, este pilote, ¿cómo es? ¿Dónde va a aterrizar? Me va a dar mucho vértigo el momento que se va acercando al piso. Para mí, ¿sabes lo que me apasiona eso? Un poco lo que me pasa también con los veleros. No es que sepa andar en velero, ni mucho menos. O cómo sería timonar un velero. Sí. Pero me parece porque estás entregado a la naturaleza. Eso es fuerte. Es fuerte. O sea, me imagino yo que más allá de la pericia de quien maneje el globo, un poco sos hijo del viento. Un poco sos hijo de las presiones aerostróticas y las... Claro. Que te dicen... Eso es lindo. ¿Dónde vas a...? No sabemos a dónde voy a parar. No sabes dónde vas a ir a parar, no sabes si termina saliendo porque por ahí alguna cuestión climática lo frena. No me gusta lo que no está muy confirmado, ¿viste? Me gusta ser hijo de la naturaleza. Ahí, ahí te hace un pelo y barba la naturaleza. Te dice, acá depende de mí, hermano. Acá depende de mí. Bueno, Oblap entonces sigue tildando sí para las 104 cosas que hay que hacer antes de morir. Con Ford, recorrimos las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. Miércoles suena vuelta y media, es el ombligo de tu semana, con el tanque al 50% y los platos por lavar. Nuestro primer verano juntos. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio en el formato que quieras. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal.
Juntada con amigos, fin de tranqui, cena en casa, antidomingo, terraza a las 19:30. Existen demasiados momentos para tomar sidra. Nueva sidra 1930 en lata. Descubrí los 1930 momentos de la sidra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez Y Martín Bachiller, todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Si hay QR, cualquier QR, paga desde App Macro con Modo. Ahora, la manera más práctica de pagar donde y cuando quieras con QR es desde App Macro con Modo. Conoce más en macro.com.ar/QR Macro. Macro, cerca, siempre. Cartera de consumo y comercial, solo para pagos con débito en cuenta. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Porque hay juego, porque hay miradas, porque hay charlas, porque hay amigos y amigas, porque hay familia, porque hay vida, hay agua, AISA. Lo bueno del agua llega. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022. Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1.000 pesos de reintegro más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Vimo y Visa, bajate Vimo ahora y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil hacia Quit 30 71 70 29 85 9. La barra en 247 Cava. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás En vivo. y on demand. En nuestro canal de YouTube. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. ¿A qué te suena si escuchás? Para, no me digas que volvieron los nuggets a día. Sí, escuchaste bien. Volvieron los nuggets más ricos del mundo. Imposible no caer en la tentación. Volvieron los nuggets a día. Vuelve a probarlos. ¿Te suena rico? Te suena Sadía. Todo lo que buscas en un solo lugar. Vení a Rex. Urbana Play Twitch. Urbana Play Game. Lunes a viernes, de 21 a 23. Todo sobre gaming, eSports, streamers, cosplay, freestyle y más. con Ari Hergot. Urbana Play Game. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos Activa las notificaciones. y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que 2. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ustedes por un lado y nosotros por otro. Nos dispersamos en diferentes direcciones y nos separamos por un tiempo. Como un imán, la radio hoy nos convoca nuevamente en un único lugar. Vuelta y media. Todos juntos girando en el universo de la radio.
Lo mejor de la música sigue recorriendo el país de la mano de YPF Serviclub y una vez más tenemos una parada espectacular. Directo desde Mar del Plata llegan Los Tipitos y dan una full session en La Pampa. La banda con más de 25 años recorriendo escenarios Frena donde frenás vos en una YPF full para dar un show íntimo para todos sus fans. Un concierto que ya está subido al canal de YouTube de YPF Serviclub y que ahora te vamos a dar un pequeño adelanto. Sé que me quieres, sé que me quieres, sé cómo es que siempre te encuentro, yo no te busco y siempre te encuentro. Y los demás están hablando de tus gestos, es que no te das cuenta y quiero saberlo, quiero saberlo. Sé cómo pasas el tiempo. Cuando estás sola, pasas el tiempo. Sé que repites mi nombre, sola en silencio, sola en silencio. Y de verdad que no sabes qué es lo que pasa. Pareces un fantasma, pero en la mañana, en la mañana. ¿Será que se te nota, nena? En tu mente, cuando estás sola, cruzas el puente. Sé que revisas mi tiempo, sé que dibujas seres sin cuerpos. Y los demás están hablando de tus gestos, es que no te das cuenta y quiero saberlo, quiero saberlo. ¿Será que se te pequeña muestra de la full session de Los Tipitos en una YPF de La Pampa. Si querés escuchar un poco más o querés descubrir las otras full session, no dejes de pasar por el canal de YouTube de YPF Serviclub, seguirlo, porque se vienen muchas sorpresas más. YPF Serviclub, la música nos mueve. Un nuevo paseo, un nuevo lugar, vuelta y media, lunes a viernes de 17 a 20. Cuando tenés un día complicado, darías cualquier cosa por volver a casa en un viaje cómodo, rápido y seguro. Llega la vuelta en Cabify, la oportunidad de transformar el regreso en un momento para disfrutar. Ahora, en vuelta y media, Cabify, la ciudad es tuya. 10 minutos para las 8 de la noche, momento ideal para ganarte este premio porque estás volviendo de cualquier lugar, tal vez con bolsas, tal vez cansado, cansada, volviendo de trabajar y de repente te volvés en Cabify. Mira qué bueno, está Mariana del otro lado. Hola. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo va Mariana? Bien, acá quería concursar por mi hija porque se mudó a un departamento a estrenar, pero bueno, se ve que con la pandemia, como estuvo tanto tiempo vacío, se llenó de ratas. Ahora está viviendo con los desratizadores, tratando de resolver el problema, y hoy se pasó todo el día de 30 y pico de grados metida ahí
con todo este problema, va. Claro, que en una película, Ratatouille, qué ternura, mirá cómo te va todos los huevos, y en un departamento de estrenar es un problemón. Estar adentro. Imagínate. Perfecto. ¿Y qué Toda la ilusión del departamento nuevo. ¿Cómo se llama tu hija? Constanza. Constanza. ¿Y de dónde a dónde tiene que ir? Y ella está ahora en Capital, en Montserrat, y vuelve a La Plata, donde vivimos nosotros. Ajá, es un número. Es un número, así Sí, que tal cual. viene muy bien, viene muy Pero bien. en vez de volver en tren, estaría Claro. volver en Cabify. Sí, claro. Está buenísimo, así que llamala y avisale que se vuelve en Cabify y le vas a dar una alegría después de este día de calor y de ratizadores. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un beso enorme, Mariana, y feliz año. Muy bueno el programa, igualmente. Feliz año, muy merecido el Martín Fierro. Gracias. Hoy se fueron otros 3 viajes de Cabify para la vuelta a casa. ¿Qué estás esperando para participar? Con Cabify, movete por la ciudad de la manera más cómoda y segura. ¿Todavía no viajas en Cabify? Descarga la app, carga el código Me Vuelvo en Cabi y disfruta de un 25% de descuento en tus primeros 5 viajes. Cabify, la ciudad es tuya. Compartinos tu historia y vos podés ser el próximo ganador de un viaje rápido, cómodo y seguro para volver a casa. Por vuelta y media pasó la vuelta en Cabify. La oportunidad de convertir el regreso en un momento para disfrutar. Cabify, más seguridad, mayor calidad y una ciudad a tu alcance. Cabify, la ciudad es tuya. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth to cut the chunky with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your fruit stands and burning down the trailer park. Yo, cut it. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? I'm a loser, baby. So why don't you kill me? The forces of evil in a bozo nightmare. Ban all the music with a phony gas chamber. Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer slub. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. To get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Get crazy with the cheese whiz. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Drive-by body pierce. Yo, bring it on down.
Sentí otro aire. Urbana Play 104.3. Verano. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Martín Tetaz, el gobierno también había mandado al Senado, de hecho este proyecto originalmente ya tenía media sanción del Senado, que era actualizar el monto a partir del cual se paga bienes personales, ¿no? Es como yo te robo la billetera y te digo que te devuelvo la mitad o te devuelvo los papeles. No, Vos me decís, pero gran parte vuelve a vos. El Estado cobra impuestos, eso no es robar. Equiparar una facultad de un Estado que cobrar impuestos con robar, me parece que es falaz. El Estado Nacional le roba a las provincias la base tributaria. Le roba, con literal, se la está parando, porque constitucionalmente la Constitución es muy clara. Prevé que las provincias sean las que cobren los impuestos patrimoniales, no la nación. En la época de Macri le conviene personal le cobraba el Estado Nacional, es lo mismo, no cambió nada. No es lo mismo, está mal igual. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Estas fiestas, regalá la Cardeus. Regalá sueños. Compra hasta con 50% de descuento. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Luego de sus colaboraciones con Rolo de la Berizo, Cucho de los Decadentes, Nito Mestre y Fabi Cantilo, Literal presenta Cuento de Hadas. Era todo un cuento de hadas. Con Hilda Lizarazu. Tuve que aprender a caminar y a ganar. Escuchá Literal en todas las plataformas digitales y en las redes como Literal_rock. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Twitch. Seguinos, activa las notificaciones Y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Sabías que al desarrollarse en praderas naturales, la ganadería argentina conserva el carbono y el agua en los suelos y favorece al ecosistema? Carne Argentina, carne sustentable. Más info en www.carneargentina.org.ar. Este año, Naviditis llega a Urbana Play. ¿Abrimos los regalos? ¡Sí! El especial navideño de Julieta Pink, Juan Ferrari y Fábrica de Canciones. Lo escuchás en nuestro Spotify para palpitar la noche más importante del año. ¿Estuviste soñando estos días? Sí, iba por la calle Florida y de repente me empieza a caminar hacia mí un arbolito, pero era un arbolito de Navidad. Me dice, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Naviditis. 3 episodios de sueños absurdos y canciones junto a grandes estrellas. El candidato número 3 viene de Polo Norte, es mascotero, vive con 8 renos, tiene vehículo propio, es regalón. Fuera, perro. Mi amigo Sultán está un poquito nervioso. ¿Tenés encendedor, Leán? ¿Por qué no guardás ese cohete? Porque todo el año es Navidad y Julieta lo sabe. Él fue criado por una manada de lobos. Hoy lo soltará en una casa de Almagro para que viva su primera Navidad. ¡Sí, ahí viene Papá Noel! ¡Ahí está! ¡Está entrando! ¡No, no le hagas nada! ¡Él es Papá Noel! Urbana Play 104.3, canal oficial en Spotify. Naviditis, un contenido on demand de Urbana Play. Nuevos créditos a tasa cero para las y los monotributistas. Ahora podés tener hasta 150.000 pesos para reactivar, impulsar y seguir poniendo en marcha el consumo, la producción y el trabajo. Ingresá con la clave fiscal en afip.gov.ar o desde el portal de Monotributo y accede a tu crédito tasa cero. Sigamos en marcha. Más información en afip.gov.ar/crédito tasa cero. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
Ciro y los Persas en Mar del Plata. Sábado 29 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas, con campo de pie. Anticipadas en Ticketek. Produce 300. Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1.000 pesos de reintegro más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Vimo y Visa, bajate Vimo ahora y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil SAQUI 30 71 70 29 85 9. La barra en 247 Cava. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. 8 de la noche con 2 minutos. Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, nos trajo una riquísima merienda con fruta, con nueces, con todo lo que hay que comer para tener la energía suficiente, ¿verdad? Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica lo encontrás en biomarket.com.ar, en Instagram @biomarketorgánico. Gracias a Sushi Club, que nos acompaña como siempre con el más rico sushi. Podés entrar a @sushiclub_ar y disfrutar de Sushi Club, reinventando el sushi. Se fue Julieta a disfrutar de su papanoelismo, lo agarra Papá Noel como si fuese un niño. Almanachi, porque encima me das el pie para decir que Felipe Jale me levanta el pulgar porque está subido el tercer episodio en Netflix. Sí, lo pueden escuchar en Spotify de Urbana Play o también lo pueden escuchar por YouTube. Tenemos invitados de lujo, está Pablo Fábregas, está Clemente Cancela, está María O'Donnell, Juli Roffo, un montón de amigos y amigas de Urbana Play. Y en este episodio número 3 está Matías Martín, está Sebastián Wanreich, está Evelyn Boto, está Peto Menagem. No tenemos pavada de invitados, tenemos. Y cantamos una canción, tenemos el lujo de cantar una canción con Julián Cartoon que se llama Hielito, una canción que hace una oda al hielo, así que te va a gustar, Oblap. Amo el hielo, amaré esa canción. Todo eso en un podcast cortito, te va a robar unos 12 minutos y tal vez te rías un poquito. Bueno, eso es Naviditis, lo hacemos con mucho amor y ya lo pueden encontrar en Spotify de Urbana Play y en YouTube, acá con Santa, re contenta. Qué lindo, la verdad, qué lindo este momento, ¿no, Bla? Te veo contenta y un poco me transmitís esa energía. Me pone muy, muy feliz esta semana. Les deseo a todos que la pasen muy lindo. Igualmente mañana venimos, pero es un momento de desearse lindo. No sé qué me dice Tati. Pero, que vos tenés una comida para agradecer también. Tengo dos. Primero decir que ni bien llegamos, probamos las Donut Garage, especialistas en donuts y bagels artesanales. Funcionan las mejores recetas norteamericanas con un estilo único de la pastelería tradicional argentina. Las pueden conseguir en Moldes 1698 en Belgrano, por supuesto, y en Libertador 2334. En San Juan Capital es esto, por supuesto. Los puedes seguir en @donut o donuts, como quieras, pero es donutgarage.ar. Aldo Restaurant, que es de quien vamos a hacer uso ahora, combina riquísimos platos de la cocina italoamericana y una de las cartas de vino más completas del país, curadas ¿por quién? Por Aldo Graziani. Por supuesto, y ahora Aldo lanzó su nueva tienda virtual con vinos únicos de pequeños productores, wine sets especiales y opciones para regalar a precios imperdibles, como los nuevos combos para el Día del Amigo. Entra en tienda.aldosvinoteca.com y si no, seguiros en @aldosvinoteca en Instagram.
Muchas gracias, comimos rico, la pasamos lindo, hacemos lo que nos gusta, así que estamos más que agradecidas. Tati Roast, gracias, ¿querés decir algo? Ay, parece que estoy tocando a Santa en su parte baja, no es mi intención, perdón. Acá están haciéndome devoluciones por cucaracha, perdón. Sí. Tati Roast, ¿algo que le quieras decir a tu audiencia pre-fiestas? Me da mucha ternura el amor que le tenés a la Navidad. Gracias, Tato. Es más o menos como el que vos le tenés a tu papá. Está Agus Ratti, si se quiere despedir con alguna frase, por supuesto, micrófono abierto. Esto es micrófono abierto. Estoy muy ansiosa por el viernes. Me emociona mucho que llegue Navidad. Vamos, Agus, es de las mías. Felipe Jale, ¿tiene algo para decirle a su público? Tengo mucho miedo por el resultado del test de saliva de hoy. No me quiero perder Navidad. No, dale. Vamos todos, ¿eh? Vamos todos, Nachi. Si tenés mucho miedo, anda a tu casa. Claro, tenés el barbijo abajo. Si tenés miedo, rajá ya. Nachi Sosi. Valoren el Fernet. Cómprate un Fernet para el Nochebuena que creo que va a venir muy bien. Y está bueno estoquearlo para Año Nuevo porque puede subir. ¿Ah, sí? No, digo yo, puede haber un ajuste de precios, ¿verdad? ¿Estamos todos? Estamos todos. Oblapcito. Iba a decir otra cosa, pero sigo copado con el Chinar Julep. Bien. Me parece, iba a decir un tragazo, suena horrible. me parece una rica bebida. Para aquellos que no somos versados en el tema cóctel ni nada de eso, se hace fácil. Los dos que hice salieron, viste, cuando decís, no sé si está bien o mal, pero los dos me gustaron y no se parecían los dos. Bueno. O sea que o los dos estaban mal hechos o uno muy mal hecho. Muy bien. Guido Coralo, algo para decirle a su gente, algún podcast estás ideando. Sí, estamos pensando en hacer el podcast del Papá Noel antivacunas. Ah, ok. Sí, a ver si sale o no sale. Polémico, va a despertar polémica por lo menos. Sí, por lo menos. Pero bueno, hay quien le puede llegar a gustar, ¿viste cómo es? Bien, Nada, mañana. muy contento por la Navidad, obviamente. La verdad que sí, sos un tipo navideño. Soy muy navideño, sí, recontra. Bueno, íbamos a hacer chistes, pero eso los hace Seba. Yo de esos chistes, sabés que ese humor no manejo. Nada. Nos vamos a encontrar mañana, después de Todo Pasa, a las 5 de la tarde para hacer nuestro último encuentro de 2021. Exacto, porque después vos ya empezás tus ansiadas vacaciones. Yo me quedo. Bueno, que tengan una hermosa noche, que no se deprima Aristimuño, que hasta ahora se nos deprime. Que ponga vamos. alguna película navideña bien arriba. Nos encontramos mañana a las 5. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta...